Ya, haciendo, a ver, déjenme les proyecto las diapositivas. Pues, ya, haciendo un breve recordatorio sobre lo que vimos la clase pasada. La clase pasada estábamos hablando un poco sobre las copias de seguridad, ¿no es cierto? Le vimos la definición un poco más hacia el ámbito académico, ¿no es cierto? En donde nos decía que es un proceso mediante el cual duplicamos información existente para poder dar un posible soporte, ¿no es cierto? En el ámbito empresarial se decía, ¿no es cierto?, que era como que lo más importante, ¿no es cierto?, que se tenía que hacer lo más indispensable para garantizar la continuidad y la conservación de la información. Ya eso debemos de tenerle mucho en cuenta, ¿ya? También, bueno, les estaba mencionando un poco sobre las políticas de las copias de seguridad, ¿no es cierto? Hay varias, como les dije alguna vez, esto va a depender mucho de la. Déjenme un segundo, muevo esto de aquí ya. Eso va a depender mucho de la empresa que esté implementándolas, ¿no es cierto? Pero aquí hemos puesto las más generales, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos realizar respaldos lo más seguido posible, ¿no es cierto? Van a ver, como dije en la clase pasada, personas o empresas que van a realizarlos semanalmente, quincenalmente o mensualmente, ¿no es cierto? Pero como que mensualmente es el tope, llamémoslo así, ¿ya? En algunas empresas se lo realiza diariamente y hay que garantizar, ¿no es cierto?, que este respaldo se realice cuando no estén trabajando, se puede decir, por ejemplo, puede ser por las noches o estas cuestiones, ¿ya? ¿Por qué se hace de noche? Por lo general, en muchas empresas, cuando hacen los respaldos de información, copias de seguridad, se lo hace por la noche. ¿Por qué? Porque el momento que se está trabajando, se va a seguir guardando más datos dentro de esa base de datos, ¿no es cierto? Y a lo mejor puede que se pierda alguna información o no se haga la copia de seguridad completa y nosotros pensemos que sí se hizo. Ya, también, ¿no es cierto? Nos dice que es recomendable, ¿no es cierto?, hacer la copia de seguridad y ir viendo, ¿no es cierto? Previamente, por ejemplo, si vamos a realizar un cambio de disco duro o estas cuestiones, ¿no es cierto?, algún cambio del hardware, ¿no es cierto?, también es necesario hacer una copia de seguridad. ¿Por qué? Porque en algún caso puede dañarse algo y tenemos que, por ejemplo, que tener el respaldo de la información, ¿ya? Luego, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de disponer, ¿no es cierto?, de los respaldos diarios e históricos, ¿no es cierto? Es bueno tener, ¿no es cierto?, un respaldo de los, bueno, por lo general se dice de los N últimos días, como dije, dependiendo, ¿no es cierto?, de las políticas internas de cada empresa, ¿no es cierto?, de cómo sea la capacidad de ellos de generar datos, ¿no es cierto? Algo también, por ejemplo, es ir manteniendo un historial de respaldos, ¿no es cierto? Lo cual, por ejemplo, en caso de que haya algún daño, alguna falla, eso les va a permitir recuperar la información, ¿no es cierto? Eventualmente, o sea, después ya de que se haya perdido. Ya necesitamos, por ejemplo, un historial, es decir, yo tenía una copia de hace 10 días, ¿no es cierto? Si borramos la copia de hace 10 días, ¿no es cierto?, a través de alguna aplicación o de algún software, digamos, específico de recuperación de datos, podríamos, por ejemplo, recuperar la información, ¿ya? También, por ejemplo, aquí les he colocado, ¿no es cierto? Bueno, separar los respaldos periódicamente. Esto también hace referencia, como digo, a esto de tenerles almacenados en diferentes lugar, en diferentes sitios, mantenerles la información etiquetada, ¿no es cierto? No vamos a tener ahí copias de seguridad como copia 1, 2, 3, no, sino copia de seguridad y con la fecha, o de no, en algunos casos se suele colocar copia de seguridad, la fecha desde cuándo hasta cuándo está esa copia, ¿ya? Ir guardando, por ejemplo, el respaldo, yo qué sé, del año pasado siguiente, para no estar guardando respaldos de cada semana, preferiblemente guardar, por ejemplo, debemos de tener por ahí algún respaldo que abarque, por ejemplo, el último mes o algún respaldo que se haya hecho, por ejemplo, completo, que tenga, por ejemplo, de toda la base de datos de los cambios que se han hecho en el último año, ¿ya? Aquí nos dice cuántos respaldos diarios debería conservar, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, hagámosle una comparación con esto de las cámaras de seguridad que hoy en día están en auge, llamémosle así, todos tienen las cámaras de seguridad, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, hay las cámaras que están con el DVR, ¿no es cierto? Por lo general, esas cámaras tienen, ustedes pueden ver los videos pasados, llamémosle así, tiene la capacidad de la memoria suelen ser entre 15 y 20 días, dependiendo, por ejemplo,
la calidad de la imagen, ¿no es cierto? Entonces algo así como digo, queda a criterio mucho de las empresas, pero por ejemplo, si se respaldan de los últimos 10 o 15 días, ¿no es cierto? Y además se va conservando, como digo, los respaldos mensuales históricos, vamos a quedar, por ejemplo, bastante cubiertos, ¿no es cierto? Con esto de la información en caso de alguna falla, ¿no es cierto? Inclusive, por ejemplo, también tenemos que considerar aquí el tamaño de los discos, ¿no es cierto? Por lo general puede ser 500 gigas, 1 tera, 2 teras, ¿no es cierto? Dependiendo de como digo nuevamente, de la capacidad de datos que nosotros vamos a almacenar. También algo importante tener en cuenta, en algunas empresas suelen decir, bueno, guardemos ya en este disquito que saqué de mi computadora de unas 500 gigas o de 1 tera, ¿no es cierto? Luego pasa el tiempo y ¿qué sucede? Tienen que volver a comprar un nuevo disco o a lo mejor tal vez se les dañe el disco, ¿no es cierto? Entonces a lo mejor ya sería bueno, ¿no es cierto?, viendo la capacidad de generación de información de nuestra empresa para ver si ya por ejemplo, se invierte ya en un equipo, digamos, ya de buena calidad, con buenas capacidades de almacenamiento y todas estas cuestiones, ¿ya? Seguido de esto tenemos sacar los respaldos del equipo, ¿no es cierto? Y aquí, ¿qué nos dice? Que, por ejemplo, por mayor performance o mayor practicidad, ¿no es cierto?, de nosotros en la empresa, por ejemplo, podríamos, ¿no es cierto?, realizar lo que se suele acostumbrar es hacer, por ejemplo, como digo, en los discos duros, ¿no es cierto? Por lo general se inicia haciendo ahí, ¿no es cierto?, el respaldo, siempre en el disco interno, ya sea el disco sólido, el disco mecánico que tenga la computadora que estemos yendo a guardar la información, ¿no es cierto? CSI, pero es importante tener en cuenta que tenemos que sacar de ahí la información, ¿no es cierto? Muchas personas, ¿de qué nos sirve hacer una copia de seguridad si voy a tener guardado en el mismo equipo? No nos va a servir de nada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si se daña mi equipo, voy a perder la información que tengo guardada en el equipo y voy a perder la copia de seguridad. Entonces, nuevamente es indispensable sacar de ahí la copia de seguridad, ¿ya? No tienen que estar en el mismo equipo en el que, en el que nosotros estamos guardando el mismo equipo que tiene la información, ya guardarlo en otro. Luego, ¿no es cierto?, nosotros tenemos definir un responsable de los respaldos y controles, ¿no es cierto? Aquí nos dice, claro, debe de quedar claro quién debe de ocuparse de la tarea, ¿no es cierto? ¿Quién es la persona? Tenemos que decir quién es la persona con el nombre, el apellido, ¿no es cierto? El Lenin Castro va a hacerse cargo de hacer la copia de seguridad, ¿no es cierto? ¿Por qué no podemos poner, por ejemplo, el área, el departamento o tal entidad, ¿no es cierto? Yo no puedo decir el área de informática se va a hacer cargo. Yo no puedo decir eso porque en el área de informática está el Lenin, está la Jennifer, está el Ángel, está el Kevin, ¿no es cierto? Está el Ricardo, están todos ustedes. Entonces va a ser como que, bueno, alguien de esa área tiene que hacerse cargo, pero el Lenny no se hizo cargo, la Jennifer no se hizo, el Ricardo, ninguno se hizo cargo porque cada quien, digamos, andaba en sus actividades. Entonces, por ejemplo, se va a pasar, ¿no es cierto? Van a pasar, por ejemplo, cada quien va a estar trabajando en sus cuestiones, ¿no es cierto? Y no va a quedar claramente, luego van a decir, no, el Lenin tenía que hacer, el Kevin tenía que hacer, ¿no es cierto? Y no queda claro y se puede quedar sin hacer la copia de seguridad, ¿ya? Nuevamente dejar en claro, primerito, esto, quién es la persona encargada de hacer, ¿no es cierto? Además, también se recomienda nombrar, llamémoslo así, ¿no es cierto? Nombrar una persona que va a supervisar que se esté haciendo la copia de seguridad, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ya decimos, el Lenin va a ser el encargado de hacer las copias de seguridad, pero, por ejemplo, el Ángel le va a supervisar, ¿no es cierto? El Ángel va a ver que sí hizo la copia de seguridad, ¿no es cierto? Es importante tener estas dos partes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Lenin puede decir, no, yo sí estoy haciendo las copias de seguridad, total no está haciendo nada y mala suerte se daña algún equipo, se pierde la información, ¿ya? Continuamos con la siguiente diapositiva. Ya, ahora, ¿no es cierto? Estar concentrado cuando se manipulen los respaldos o datos críticos, ¿no es cierto? Esto va más para las tareas, por ejemplo, que se deben de realizar manualmente, ¿no es cierto? Procurar estar lo más enfocado, lo más concentrado posible, ¿no es cierto? Evitar estar distraído o evitar, por ejemplo, que terceras personas lo estén distrayendo o desconcentrando en el momento que esté realizando estas tareas, por ejemplo, de copias de seguridad o esté
guardando en algún dispositivo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque puede ser, está distraído, le pone un nombre, luego se acuerda de que estaba con otro nombre y al final se pierde la base de datos, ¿no es cierto? A veces decimos, y ahora yo guardé en esta alguna cuestión, por ejemplo, algún trabajo, algo dice, yo guardé en esta memory de aquí, pero por ejemplo, se pone a buscar si no encuentra. Y tampoco se puede, por ejemplo, se puede perder porque no dice no sé ni con qué nombre guardé, ¿no es cierto? Justo ese rato estaba distraído, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, en esto que implica, por ejemplo, mover respaldos o también, por ejemplo, borrar respaldos que sean, por ejemplo, antiguos, ¿no es cierto? También hay que tenerle mucho en cuenta de qué informas, de que esa ya es, en el momento de borrar puede ser información que ya no vamos a poder recuperar. Entonces, por eso hay que estar concentrados en lo que se está haciendo, ¿ya? Luego tenemos verificar que las copias de resguardo se almacenen en buenas condiciones, ¿no es cierto? Revisar regularmente, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, los CDs, los pendrive, los discos en los que nosotros estamos guardando nuestra información, eh, sean, por ejemplo, en un lugar, ¿no es cierto?, adecuado, donde no haya exposición al sol, al calor, a la humedad, a la lluvia, todo eso tenemos que considerar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos, al ser, por ejemplo, los encargados de hacer la copia de seguridad, tenemos que garantizar, ¿no es cierto?, que el lugar o el sitio, por ejemplo, en donde esté guardado, ¿no es cierto?, nuestra USB, nuestro disco, ¿no es cierto?, se encuentre protegido, ¿no es cierto? Como dije, no vaya a ser que algún rato vayamos a ver nuestra USB o nuestro disco, por ejemplo, ¿no es cierto? Y a lo mejor, por ejemplo, ya esté roto o ya, como digo, por ejemplo, antes se guardaba, por ejemplo, en esos CDs, DVDs, ¿no es cierto? Se guardaba y ¿qué pasaba? Ya se rayaba y luego ya no había cómo acceder a la información, ¿ya? Eso también debemos de tener en cuenta. Luego tenemos, ¿no es cierto? Si usted debe tener acceso a los respaldos de sus datos. Ustedes, por ejemplo, como dueños de la empresa o estas cuestiones, deben de tener acceso a su propia información, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Si el respaldo, por ejemplo, lo va a realizar otra área, por ejemplo, o bajo la responsabilidad de otra área, ¿no es cierto? Por ejemplo, el departamento de informática se va a encargar de hacer los respaldos de una biblioteca, ¿no es cierto? Pues periódicamente nosotros tendremos que solicitar que se nos entregue, ¿no es cierto?, en la mano, ¿no es cierto? Dar en la mano. Tenga, le doy, si tengo una memory, pues tenga en la mano, le doy una memory igual con los datos que están. Ya, ¿por qué en la mano? Porque, por ejemplo, muchas de las veces, oiga, no, tengamos en cuenta que es, por ejemplo, información importante. Yo que sé, entonces decir la cartera de clientes, la cartera de proveedores, ¿no es cierto? Yo no puedo decir, oye, Kevin, anda, dame dando esto a la Jennifer, y el Kevin le manda luego a alguien que encontró por ahí, ¿no es cierto? Oiga, deme dando esto a la Jennifer, ¿no es cierto? No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque luego, ¿no es cierto?, va a pasar que nos van a decir, no, no me llegó la información, o luego a lo mejor se filtró tal información, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, a uno a veces hasta por curiosidad dice, bueno, voy a ver qué es lo que le está mandando, ¿no es cierto? Abre, ve, se encuentra, y hay casos en los que, por ejemplo, las empresas se suele decir la competencia, ¿no es cierto? Dice, yo quisiera saber quién le provee de tal cosa a la empresa de Lenny que vende computadoras, yo quisiera saber quién le provee de esta computadora, cómo le da los precios y todo eso, entonces yo puedo, por ejemplo, pagar a alguien para que, por ejemplo, nos venda la base de datos de la otra empresa, ¿no es cierto? Entonces, por eso se dice, siempre hacerle responsable a una sola persona, ¿no es cierto? Como dije, el Lenny va a hacer la copia de seguridad, el Ángel le supervisa, y yo qué sé, Lenny mismo tiene que entregarle la copia de seguridad al dueño, por ejemplo, en caso de que lo pida. ¿Ya? Eso tener, ¿no es cierto?, en cuenta. ¿Por qué? Porque, como digo, es nuestra información. No tenemos que restarle importancia, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, tenemos verificar periódicamente el proceso de respaldo que esté funcionando como se espera, ¿no es cierto? En el caso de que, por ejemplo, hay respaldos que podemos realizarlos automáticamente, hay respaldos que, por ejemplo, nosotros podemos descargarnos alguna herramienta que periódicamente esté realizando estos respaldos, es importante revisar, ¿no es cierto?, qué contienen los respaldos, qué elementos tienen, ¿no es cierto?, qué se supone por ejemplo, que yo estoy yendo a proteger, ¿no es cierto?, qué
qué datos, qué información va a ser una información, por ejemplo, de uso reciente, en qué condiciones, por ejemplo, fueron recuperados esos datos, ¿no es cierto? También tenemos, por ejemplo, que tener en cuenta, ¿no es cierto?, la configuración de los equipos, el momento en el que se estaba haciendo la base de datos, ¿no es cierto? El movimiento de los datos, ¿no es cierto? Para que, por ejemplo, todo esto se esté realizando de una manera correcta, ¿no es cierto? También, por ejemplo, como digo, definir una persona, ¿no es cierto?, la cual va a realizar el respaldo debe de verificar, ¿no es cierto?, si el respaldo está realizado de forma automatizada, ¿no es cierto? Debe de verificar que los archivos dentro del respaldo sean, por ejemplo, los de uso reciente, ¿no es cierto? Debe de verificar, ¿no es cierto?, el tamaño del archivo. No va a ser que, por ejemplo, yo hoy día hago una copia de seguridad que pesa 5 megas, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo dentro de una semana voy nuevamente a hacer una copia de seguridad de la base de datos y, por ejemplo, pesa las mismas 5 megas. Entonces algo está pasando. ¿Qué pasó? En la empresa estamos de vacaciones, nadie trabajó, por eso no se generó información. Puede ser una, ¿no es cierto? Otra, a lo mejor algo está pasando con la información o alguien está borrando la información que yo sigo manteniendo, ¿no es cierto? O de no, por ejemplo, ¿no es cierto?, consideran, ¿no es cierto?, por ejemplo, si que entre los respaldos van creciendo, por lo general crecen en tamaño, no van decreciendo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el momento que vayan, no crezcan en tamaño, ¿no es cierto? A lo mejor voy a decir, voy a ver qué está pasando con mi respaldo y a lo mejor el respaldo era una base de datos que ya no se estaba utilizando o a lo mejor eh, estábamos, por ejemplo, eliminando o depurando, por ejemplo, cierta información del sistema. Ya teníamos, por ejemplo, proveedores que ya cerraron, por ejemplo, teníamos productos que ya no estamos vendiendo. Entonces, por ejemplo, ahí sí ya tendríamos, por ejemplo, que considerar que nuestra base de datos no haya crecido y tal vez se mantenga de un tamaño igual. Ahora sí, antes de pasar a la siguiente diapositiva, yo les había dicho que vengan leyendo un poquito sobre la regla 321. ¿Alguien vino leyendo sobre la regla 321 en las bases de datos? No, entonces no se olvidarán de venir leyendo, ¿ya? Ahora vamos a continuar, ¿no es cierto?, con las reglas 321 en copias de seguridad, ¿no es cierto? Esta, por ejemplo, se empezó a utilizar, ¿por qué? Porque, por ejemplo, catástrofes, por ejemplo, se puede decir, ¿no es cierto?, o problemas que puedan surgir con nuestros datos van a ser inevitables, ¿no es cierto? Como les dije, a lo mejor surge un desastre natural, un temblor, un terremoto, perdemos nuestro local donde estamos trabajando y no va a ser que yo pierda un software que estoy trabajando de unos $5,000, $6,000, ¿no es cierto? Tal vez por no invertir, tal vez un costo similar o un poco menos, ¿no es cierto?, las copias de seguridad que estoy haciendo de mi información, ¿no es cierto? Para esto, por ejemplo, hay se llama Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras en Estados Unidos, ¿no es cierto? Ellos recomiendan seguir esta estrategia de 321 o regla de 321, ¿no es cierto? Con cualquiera de esos nombres, ¿no es cierto? Ustedes la encuentran para garantizar la seguridad de los datos. ¿Y qué nos quiere decir esta regla? Esta regla nos dice, ¿no es cierto?, que nosotros debemos de tener 3 copias en total, ¿ya? 3 copias, 2 medios diferentes y una copia externa, ¿no es cierto? Entonces, al tener 3 copias, ¿no es cierto?, vamos a conservar 3 copias de los datos, en donde, por ejemplo, vamos a tener los datos originales, ¿no es cierto?, que se han producido y 2 copias adicionales, 2 medios diferentes. Las copias de seguridad deben almacenarse en 2 tipos de soportes diferentes, ¿ya? Por lo general se recomienda, ¿no es cierto?, disponer de un almacenamiento en la nube, ya que es como se suele decir, lo que actualmente está de moda, llamémoslo así, ¿no es cierto? El almacenamiento en la nube, ¿no es cierto? Y otro, por ejemplo, almacenamiento en un disco externo, en un disco duro, ¿ya? Y luego nos dice una copia externa, al menos una de esas 3 copias que hicimos, ¿no es cierto?, debe de estar guardada, ¿no es cierto?, debe guardarse en un lugar, por ejemplo, alejado a la oficina, ¿no es cierto? No puedo yo guardar
el Ricardo hace las copias de seguridad, ¿no es cierto? Y tiene las copias de seguridad en la oficina de él guardadas en el cajón del escritorio, ¿no? ¿No es cierto? Más que sea, por ejemplo, puede guardar la persona encargada, a ver, dice guarde y, por ejemplo, puede guardarse en la casa de él o, por ejemplo, en muchos de los casos se suele, ¿no? Aquí también en el Ecuador sí hay, creo que el Banco del Pichincha tienen estas especies de cajitas de seguridad, entonces, por ejemplo, ahí se suelen guardar. Porque como digo, o sea, claro que bien puede, por ejemplo, el Ricardo dice, bueno, voy a llevar a guardar esto en mi casa. Bien puede, pero por ejemplo, vamos a estar igualmente, por ejemplo, sometiéndole, por ejemplo, a lo que, yo que sé, que entren los ladrones, ¿no es cierto? Y se roben, por ejemplo, esta información que él tenga. Imaginemos que somos dueños de la Coca-Cola y que los de Pepsi quieren robarnos la fórmula secreta, como se suele decir, ¿no es cierto? Entonces hay que considerarle, ¿no es cierto? Guardarle, como digo, no tampoco en la casa, pero por ejemplo en alguno de estos bancos que ofrecen estas cajas de seguridad, alguna cooperativa que ofrecen este servicio, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, algunos consejos al momento de aplicar estas estrategias de copias de seguridad, ¿no es cierto? Con éxito, ¿no es cierto? No siempre tal vez puede llegar a ser un proceso sencillo, ya que, por ejemplo, decir, pero yo estoy guardando en el disco, en dos discos diferentes, además en la nube, ¿qué va a pasar, no es cierto? Algo a tener en cuenta es asegurarnos, ¿no es cierto?, que la segunda copia no esté en la misma máquina. Como digo, nosotros hacemos la copia de seguridad, pero por ejemplo nos olvidamos de pasar, a lo mejor, por ejemplo, ya estaba el ángel haciendo la copia de seguridad, ¿no es cierto? Y justo ya terminó de hacer, justo cuando él iba a guardarse en un dispositivo externo, dio la hora del café y el ángel se fue. Dijo, y ella volviendo del café guard, y total nunca guardó, ¿no es cierto? Asegurarnos que las dos copias de nuestros datos, ¿no es cierto? Además de la original, no deben de colocarse en la misma máquina. Cada una, por ejemplo, en un hardware, llamémosle diferente, ¿ya? Si ambas copias, por ejemplo, están en la misma máquina y esta máquina se daña, por ejemplo, se van a destruir esas copias, ¿ya? Eso tenemos que tenerle mucho en cuenta, ¿no es cierto? Y para aumentar la protección y la diversificación de los datos, ¿no es cierto? Podemos, por ejemplo, guardar en máquinas separadas, ¿ya? Luego considerar, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener copias de seguridad físicas, ¿no es cierto?, para que, ¿no es cierto?, aumentar aún más la producción de los datos, ¿no es cierto? A físicas, ¿qué estamos haciendo referencia al decir físicas? Por ejemplo, tenerles impresas, ¿ya? Aunque también, digamos, en la actualidad, imagínense una base de datos puede ser de unas, por ejemplo, unas 50, 100 hojas, ¿no es cierto? Un poco complicado, ¿no es cierto? Inclusive tenerles en papel, pero no sé si, por ejemplo, podemos considerarle guardarle en el archivo de la empresa o estas cuestiones, ¿no es cierto? Por si algún día nos quedamos sin la tecnología, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, podemos utilizar las copias que tenemos en papel. Luego tenemos esta opción de minimizar el almacenamiento en la nube y su costo, ¿no es cierto? Aquí tenemos también que tener en cuenta que puede llegar a ser costoso, ¿no es cierto?, mantener, ¿no es cierto?, nuestra información en la nube. Inclusive, por ejemplo, también va a depender, por ejemplo, de la cantidad de información que consideremos, todo eso. Entonces, por ejemplo, eh, en algunas empresas, por ejemplo, en lugar de hacer copias de la base de datos, tal vez general, ¿no es cierto?, realizan solamente copias de seguridad de los datos más importantes. Pero tampoco no va a ser que, por ejemplo, yo voy a decir, bueno, los datos importantes creo que son la lista de proveedores, la lista de clientes y ya. Pero a lo mejor nos olvidamos, ¿no es cierto? Tal vez de los productos tenemos que considerar, ¿no es cierto?, que algún experto, ¿no es cierto?, en esto por ejemplo, puede ser ciencia de datos o algo así, que haga un análisis, ¿no es cierto?, de nuestra información y diga, bueno, sus datos importantes, los que son los más relevantes para ustedes, son estos de aquí. Por ejemplo, la tabla de productos, la tabla de proveedores, la tabla de clientes. Por ejemplo, esas son sus tres tablas, por ejemplo, porque dice usted tiene tabla de departamentos, no es tan, llamémosle, tan importante. Tiene tabla, por ejemplo, la tabla de empleados también es importante, ¿no es cierto? Luego nos dice, ¿no es cierto? Trae una copia de seguridad de archivos, ¿no es cierto? También es importante que se pueda, por ejemplo, realizar una copia de seguridad
de los archivos, por ejemplo, más importantes, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para ver eso también un poco de los costos, ¿no es cierto? Tal vez una copia, como digo, ir almacenando en la nube, ¿no es cierto? Aunque, por ejemplo, actualmente he visto que algo que pasó el otro día, estaba viendo el Drive. Antes, por ejemplo, en el Drive, llamémosle así, de la universidad, nosotros teníamos, por ejemplo, un almacenamiento, llamémosle ilimitado, ¿no es cierto? Pero yo me acuerdo, yo tenía como casi 700 gigas de información guardada ahí. Luego, claro, yo tengo, por ejemplo, de las carpetas importantes, como por ejemplo de la carpeta donde yo iba guardando las cosas cuando estaba en la universidad, tengo una copia de seguridad de eso, digo, guardado, por ejemplo. Entonces fui viendo y un día me llegó un correo diciéndome que están realizando, que ahora por no sé qué políticas, convenios con Google, no sé qué, se estaba limitando el espacio que tenían las personas. Entonces, ¿qué pasó? Llegó el correo diciendo, por favor, se mandó este correo a las personas que tienen más de 100 gigas de información. Reduzca la información y quédese solamente con 100 gigas. Entonces dije, bueno, digo, me pongo a ver qué voy a eliminar. Tenía algunas películas, cuestiones de estas, me puse a eliminar, documentos que ya no iba a utilizar, ¿no es cierto? Sabía subir los videos de las clases de la nivelación, ahí, ¿no es cierto? Entonces iba guardando, me puse a eliminar todo eso. Luego, ¿qué pasó? ¿No es cierto? Mejor una semana después y eliminé y me quedé, por ejemplo, como con 60 gigas, ¿no es cierto? Una semana después nuevamente dice, tiene que volver a eliminar porque ahora se les va a permitir solamente 50 gigas de uso. ¿No es cierto? Yo digo, me quedo pensando, digo, y ahora 50 gigas y ahora ¿dónde guardo? ¿Qué guardo? ¿No es cierto? Tenemos que elegir, por ejemplo, qué información guardar, ahora sí qué información justamente, por ejemplo, necesaria, ya no tiene que haber nada de películas, ya no puede haber nada de esta información, por ejemplo, que ya no nos sirva, ¿no es cierto? Entonces nos toca ir haciendo una depuración de la información, ¿ya? Lo que vamos a ver ahora van a ser las estrategias para la creación, ¿no es cierto? Y almacenamiento de backups, ¿ya? Primerito vamos a ver como que un breve recordatorio de qué tipos de backups o copias de seguridad hay, ¿no es cierto? Nosotros aquí tenemos una tablita, llamémosle resumen, de los principales tipos de copias de seguridad y ahí tenemos en una, las que tienen tres crucecitas, digamos que ese es un punto fuerte que ellos tienen, ¿ya? Y donde está una, dos, digamos, va bajando. Ya una crucecita no tiene, por ejemplo, mucha fortaleza ahí, dos un poquito más y tres ya, por ejemplo, ese es el fuerte de ella, ¿ya? Y los aspectos, por ejemplo, que están considerados en esta tabla, por ejemplo, es la complejidad y la creación y restauración de una copia de seguridad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque puede, por ejemplo, crearse o restaurarse las copias de seguridad, ya sea, por ejemplo, por diferentes medios, ¿no es cierto? Entonces, igualmente tenemos que ver, por ejemplo, si es un medio muy complejo o de alta complejidad, ¿no es cierto? Si vamos a utilizar un software especial o si tal vez lo podemos realizar utilizando algún medio de baja complejidad. Ya también tenemos un segundo señalo esto de aquí. Ya, también tenemos, por ejemplo, el bajo volumen de los datos, ¿no es cierto? También tenemos que considerar, ¿no es cierto? Que van a haber dimensiones, ¿no es cierto?, de la información, ¿no es cierto? La cantidad de copias que se van a generar, ¿no es cierto? También, por ejemplo, vamos a tener los requisitos del almacenamiento, cuánto espacio voy a necesitar, ¿no es cierto?, para crear una copia de seguridad, ¿no es cierto? El alcance de la transferencia, ¿no es cierto? Cómo yo voy a poder ir moviendo la información, ¿no es cierto? Y también, por ejemplo, tenemos el tiempo necesario para crear una copia de seguridad, ¿no es cierto? Como por ejemplo muchas personas van a decir, se va a tardar dependiendo de la cantidad de información. Y inclusive, por ejemplo, el momento que estemos haciendo, por ejemplo, tenemos que contar ver que contemos con el tiempo necesario, ¿no es cierto? A lo mejor alguien dice, bueno, yo voy a hacer la copia de seguridad mientras, por ejemplo, todavía estamos todos trabajando en la empresa. Dice, voy a empezar a hacer a las 5 de la tarde, pero total la persona sale a las 6, dan las 6 de la tarde y la persona no termina, por ejemplo, de hacer todavía la copia de seguridad, ¿ya? Eso tener en cuenta. Luego también tenemos la robustez, ¿no es cierto? Ante la pérdida, por ejemplo, de datos, aquí estamos haciendo referencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos que considerar, ¿no es cierto?
que realizar, por ejemplo, copias de seguridad se puede decir que es considerado, por ejemplo, como una moneda de doble cara, ¿no es cierto? Puede que, por ejemplo, no sé, algunas personas pueden decir, no, si eso no sirve de nada, si no estás guardando la información o eso no va a servir de nada, si no, si no ha pasado nada hasta ahora, ¿qué va a pasar? ¿No es cierto? Entonces tenemos nosotros que considerar, puede ser, como digo, una moneda de doble cara, ¿no es cierto? A veces alguien va a decir, los dueños, por lo general, como se suele decir de las empresas, dicen, no, ¿para qué vamos a hacer una copia de seguridad? Hasta ahora no ha pasado nada, que no va a pasar nada, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a estar haciendo? Más de un gasto de dinero, por ejemplo, innecesario, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí, y acá en las otras columnas tenemos que podemos hacer un backup completo, o sea, una copia de seguridad completa, una copia de seguridad diferencial y un backup incremental, ya que va a ir creciendo, creciendo, creciendo de tamaño, ¿ya? Pero esto ya vamos a revisarle luego, por ejemplo, qué es cada uno de estos tipos, ¿no es cierto? Se puede decir, digámosle, que, por ejemplo, cada uno tiene, por ejemplo, su punto fuerte, ¿no es cierto? En cada uno, excepto del diferencial que en todos, por ejemplo, se mantiene constante en la complejidad, volumen de datos, inversión de tiempo y la robustez, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí en el completo, que se utilizan equipos, por ejemplo, llamémosle que de mayor complejidad, ¿no es cierto? Proveen o prevén una alta robustez, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, acá el punto, llamémosle, más débil del backup completo es el volumen de los datos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al ser completo es de una gran cantidad de información, ¿no es cierto? Igualmente la inversión del tiempo. Si yo me voy a ponerme a hacer una copia de seguridad, ¿no es cierto?, completa de toda mi base de datos, de todas las tablas, va a tomarme mucho más tiempo, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, hacer solamente de las que yo considere las tablas más importantes, ¿ya? Luego, ¿no es cierto? Acá vamos a hacer un momento, una pequeña revisión, llamémosle así, ¿no es cierto? Vamos a investigar por qué son importantes los backups, qué es una estrategia de backup, qué es un backup completo, qué es un backup diferencial y qué es un backup incremental. Ya, denme un segundo. A ver, denme un segundo, abro esto de aquí de recortes. A ver, participantes. Así es como salen en la lista. Ya, Ángel, Jennifer, Kevin, Lenin y Ricardo. Ya voy a hacer y cada uno va a trabajar. El Ángel en la primera pregunta, la Jennifer en la segunda, el Kevin en la tercera, el Lenin en la cuarta y el Ricardo en la quinta. Ya déjenme ahora hago una captura de una copia, una captura de pantalla. Ya, y les mando aquí al chat. Denme un segundo. Ya. Ya les envié al chat, entonces ustedes le abren y les va a salir, esto ya, y les va a salir de esta manera, ¿no es cierto? Entonces el Ángel hará la primera, la Jennifer la segunda, el Kevin la tercera, el Lenin la cuarta y el Ricardo la quinta, ¿ya? Van a trabajar cada uno investigando esto, no, si quieren pueden hacer una presentación, si quieren van a decirle, por ejemplo, de forma verbal lo que investigaron, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, máximo en 2, 3 minutos tienen que explicar lo que les tocó a cada uno, ¿no es cierto? El Ángel, ¿por qué son los backups? Son importantes por esto, por esto, por esto. Si quieren unas diapositivas de apoyo, si no, está bien, ¿ya? Pero igualmente, si es en diapositivas, máximo unas 2 o 3 láminas, por ejemplo, para explicar, ¿ya? Porque es importante la estrategia de backup, que es el backup completo. No es, bueno, el backup completo es el que hace la copia de seguridad de toda la base de datos. Pero tal vez, por ejemplo, pueden en estas preguntas de aquí, denme un segundo para poner esto de aquí de anotar. Ya, en estas preguntas, por ejemplo, de aquí, ustedes pueden ponerle qué es, ¿no es cierto? Dime un segundo. Aquí le pueden colocar qué es, ¿no es cierto? Cada uno de esos, ¿no es cierto? Pueden colocarle, por ejemplo, qué herramienta puede utilizar, por ejemplo, para hacer, ¿no es cierto? ¿Qué herramienta puede utilizar, ¿no es cierto? Mi herramienta puede utilizar para hacer ese tipo de backup. Y, por ejemplo, ustedes pueden, por ejemplo, tratar de buscar algún ejemplo en el que les diga, por ejemplo, el tiempo que toma hacer esa copia de seguridad.
¿ya? Eso a tener en cuenta. Ya van a trabajar, ahorita son 7:46. Voy a mandarles a las salas de grupos pequeños, ahí a cada uno en una sala para que estén ahí trabajando y yo poder ir pasando, ¿ya? Como digo, aquí ya van a poder, por ejemplo, hacer uso de esta herramienta que tanto les sabe gustar a ustedes. Pueden utilizar el ChatGPT para que vean que no solamente es, por ejemplo, para copiar información, ¿no es cierto? Sino le pueden utilizar para investigar, ¿no es cierto? Ahí yo suelo decir, ahí yo a veces tengo alguna duda sobre cómo escribir algo o alguna cuestión, le consulto e inclusive ya nos da, por ejemplo, la información resumida. Ustedes le entienden lo que dice ahí y luego vienen y nos explican a nosotros, a mí, a los compañeros, a todos nos van a explicar, ¿ya? Cada uno va a explicar el tema que le tocó. Ya, como digo, en 2, 3 minutos tienen que explicar. Preferiblemente hagan una diapositiva o dos láminas de estas de aquí, ¿no es cierto? Para que se les entienda un poquito, ¿no es cierto? Ahora, si digamos que son y 50, que tengan 20 minutos, como no es un tema tan extenso, ¿no es cierto? Investiguen lo máximo que puedan, ¿no es cierto? Y nos presentan aquí. Van a trabajar 20 minutos. Ya cada quien va a estar en su salita, ¿ya? A ver, yo voy a ratos pasándome por cada salita. 20 minutos. A ver, pongámosles 25 minutos, pero cada uno tiene su presentación o su lámina explicando con los puntos más importantes, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia? ¿No? Ya. Regresamos en 25 minutos y cada quien presenta lo que encontró sobre ese tema, ¿ya? Pueden unirse a su sala a trabajar.
Listo, chicos, ya estamos todos de regreso. Ya vamos a empezar. ¿A quién le tocó? Prenden la cámara el rato que les toque presentar, ¿ya? ¿Quién le tocó la parte de por qué son importantes los backups? A mi profe. Ya, empiecen. Si hicieron alguna diapositiva, una pequeña infografía, un pequeño collage, le comparten, ¿ya? O si no, ya solamente le encienden la cámara. Ya, ¿por qué son importantes los backups? Un backup es un respaldo de información que se puede realizar a baja o alta escala. En caso de un fallo se puede conservar toda la información posible. Estos son muy importantes en los servicios de hosting. Su principal función es la de copiar, almacenar toda la información en la nube, ya que los dispositivos de almacenamiento pueden tener fallas. Por lo tanto, tener un servicio de backups es muy importante, ya que estos pueden realizar copias programadas y para así al momento de un fallo tener la seguridad de que todo está guardado en esto. Ya, profesor. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el compañero? No, ya. ¿Qué tocaba? ¿Qué es una estrategia de backup? ¿A quién le tocaba? A Jennifer. Yo, profe, ya le. Luego sigue backup completo, backup diferencial y backup integral. Ya tendrán lista lo que hayan hecho, ya a mano para no demorarnos tanto. Ya, profe. Ya, Jennifer. A mí me tocó sobre lo que era, qué es una estrategia de backup o respaldo. Lo que pude sacar información que dice que es un plan para mantener los datos empresariales protegidos y garantizar la continuidad de la empresa. Una estrategia de respaldo tiene dos componentes, que es el respaldo de datos y la recuperación de datos. Eh, También nos hablaba que una estrategia de copia de seguridad ideal es el principio 321, que obliga a tener tres copias de los datos almacenadas en dos soportes distintos, con al menos una copia almacenada fuera de las instalaciones. La externalización de las copias de seguridad es una de las principales ventajas de la estrategia de la copia de seguridad 321. Este proceso consiste en almacenar una copia de datos fuera de las instalaciones, protegiéndoles de amenazas como el ransomware, el abuso de credenciales y los errores humanos. Eso, profe, eso investigué yo. Ya, ¿no es cierto? Lleven lo que es importante, la regla que les dije del 3-2-1, ¿no es cierto? Tres copias en dos lugares diferentes y al menos una fuera de la empresa, ¿ya? Por esto, por los que digo, ¿no es cierto? La parte de las dos copias, ¿no es cierto? Por lo menos una tiene que ser en la nube, porque nos decía ahí lo que acaba de explicar Jennifer, ¿no es cierto? Para minimizar esto de los errores humanos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, algún empleado o alguna cuestión, inclusive, por ejemplo, bueno, se ha sabido, yo recuerdo cuando yo tuve clases de base de datos, la profesora nos contaba de que en alguna empresa, no me acuerdo el nombre, había pasado esto de que, por ejemplo, en muchos de los casos despiden a uno de los empleados. Y, por ejemplo, enojado, ¿qué va haciendo? Va borrando la base de datos, ¿ya? Imagínense si no hubieran bases los respaldos o si no hubiera este tipo de información o herramientas de recuperar la información fuera, por ejemplo, muy complejo, ¿no es cierto? Por eso también, como dices, es importante resguardar la información. Ya, muy bien, Jennifer. Vamos con el backup completo.
y tener vacas completas. Yo, profe, ya le digo. Ya. Ya, profe. Copia de seguridad completa. Le Al prendo la realizar cámara para verle. mm, Ya. Ya, ahora sí. ya una copia de todo, a ver, para realizar una copia de todos los datos que se quiere guardar, se usa normalmente la copia de seguridad completa. Esta copia de seguridad tiene una ventaja de una copia más grande y también por ser una copia más grande necesita mayor espacio de almacenamiento, pues toda la copia de los datos serán almacenadas al mismo tiempo. Siempre se empieza con una copia completa de los datos y luego se puede pasar a realizar otro tipo de copias o más copias completas. Se recomienda ejecutar este tipo de copias de forma periódica, por ejemplo, semanalmente y entre copia y copia completa realizar copias incrementales o diferenciales. Cuanto mayor es el periodo entre copia y copia completa, más datos se habrán modificado y más datos se están copiando en las copias incrementales o diferenciales intermedias. Por eso hay que llegar a un equilibrio para evitar que las copias intermedias acaben siendo tan grandes como una copia completa. Una de sus ventajas es que es de fácil recuperación y sus inconvenientes es que al tener una ventana de copia más grande, necesitan mayor espacio de almacenamiento. Ya estará todo, profe. Ya, muchas gracias. Terminemos de ver para luego hacer un comentario sobre estas copias de aquí, ¿ya? Continúe diferencial. Ya, profe. Ya. Bueno, yo sí tenía mi escrito, pero bueno. Ya, lo que nos decía que es un backup diferencial, en este caso nos decía que un backup diferencial no es una copia de seguridad, o sea, en este caso solo guarda los datos que han cambiado desde la última copia de seguridad. O sea, ya digo, este copia de seguridad solo aparece cuando se ha realizado una copia de seguridad completa. Digamos, un ejemplo decía que digamos, el día domingo se realizó una copia de seguridad completa. Entonces el lunes se respalda solo los archivos que cambiaron desde el domingo. Y digamos, el martes también se hace un respaldo de solo los archivos que se modificaron desde el domingo y bueno, así sucesivamente. Dice que, bueno, un backup diferencial guarda los cambios desde la última copia completa solamente. Esto significa que cada vez que se realiza un backup diferencial, se incluye que todos los archivos que han cambiado o sea, solo se guarda todos los archivos que han cambiado desde la copia de seguridad completa, o sea, la más reciente. También nos decía que una de las ventajas que tiene esta copia de seguridad diferencial es que, o sea, puede ser rápido, es eficiente en términos de tiempo, recursos de almacenamiento, en comparación con realizar una copia completa cada vez, pero una de sus grandes ventajas es que a medida que se realicen estas copias diferenciales, adicionalmente el tamaño de la copia de seguridad aumenta con el tiempo. Esto puede ocupar mucho espacio en almacenamiento. Y esta es una copia diferencial, profe. Solo aparece cuando hay una copia de seguridad completa. Ya, muchas gracias, Lenin. Vamos finalmente con qué es un backup incremental. Ya, lo que yo investigué lo que es un backup incremental, dice que es una copia de seguridad que consiste en realizar una copia de los ficheros que fueron modificados desde una última copia de seguridad. Eh, Dice que también es muy rápido, ya que a, a diferencia de un backup completo, porque no requiere realizar una copia de todos los ficheros del sistema, sino que únicamente de aquellos que se han modificado o creado desde el último backup que se realizó.
el espacio ocupado por la copia de seguridad solo se incrementa con los ficheros modificados o de nueva creación, o sea que con este backup el almacenamiento es bastante pequeño. También el backup incremental se realiza de forma más rápida y consume menos recursos. Y también se lo puede programar para que se realice de forma más habitual. Eso es cierto. Ya, chicos, muy bien. Bueno, gracias, Ricardo. Entonces, ¿no es cierto? Primerito, el Ángel nos estaba comentando, ¿no es cierto?, las partes importantes, ¿no es cierto?, de por qué hacer un backup, ¿no es cierto?, o por qué hacer copias de seguridad, ¿no es cierto? Luego Jennifer nos comentó alguna de las estrategias. Vimos esto de la importancia de la regla 321, ¿no es cierto?, que es la más ocupada, ¿no es cierto?, y dependiendo, por ejemplo, de la información, ¿no es cierto?, que mantenga la empresa. Luego, Kevin, ¿no es cierto?, nos estaba explicando, digamos, ¿no es cierto?, eh, sobre las copias de seguridad completa, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no es cierto? Que es en el caso, por ejemplo, una de las principales ventajas de esta copia de seguridad es que en el caso, por ejemplo, de una pérdida de datos, se podría restaurar, llamémosle, por completo, ¿no es cierto?, en el estado exacto, por ejemplo, en cuando se realizó la última copia de seguridad, ¿no es cierto?, el sistema, ¿no es cierto? Sin embargo, por ejemplo, este tipo de copias, ¿no es cierto?, que era algo que nos dijo Kevin también, era el tiempo, ¿no es cierto? Puede tomar, dependiendo de lo que, el extensor, llamémoslo, de nuestra base de datos, puede tomar un poco más de tiempo, el espacio de almacenamiento va a ser mayor, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque respalda toda la información, ¿no es cierto? Además, que nos decía Kevin, que es recomendable, ¿no es cierto?, cuando empecemos o vayamos a empezar a trabajar con copias de seguridad de nuestra empresa, que es recomendable siempre empezar por una copia de seguridad completa, porque en lo que nos explicaba Ángel, perdón, lo que nos explicaba Lenny, nos explicaba Ricardo, ¿no es cierto? Ambos nos decían, por ejemplo, que primerito debemos de tener una copia de seguridad completa, ¿no es cierto? Luego, por ejemplo, cuando Lenny nos habló sobre las copias perdón, cuando... ¿quién era? Cuando Ricardo nos habló de las copias de seguridad, ¿no es cierto? Eh, incrementales, ¿no es cierto? Y diferenciales, de cierta manera, por ahí tienen algo similar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en las dos, ¿no es cierto?, nos estaba diciendo que en el caso, por ejemplo, lo que se hacía, la copia de seguridad, era ya a partir de una copia completa. Sigo viendo, por ejemplo, yo modifiqué la tabla clientes, ahora ya antes tenía 5 clientes, ahora, por ejemplo, tengo mi copia de seguridad, ¿no es cierto? Donde yo digo mi tabla, de un segundo, tengo mi tabla, por ejemplo, en la que yo tengo clientes y proveedores, ¿no es cierto? Y productos. Tengo estos tres de aquí, ¿no es cierto? Y yo voy y me doy cuenta que ahora mi tabla de productos, por ejemplo, ya no tengo los 23 que tenía, sino ahora tengo 26. Entonces, de esa parte es la que voy a realizar la copia de seguridad, ¿no es cierto? Luego, por ejemplo, ¿no es cierto? Si veo que mi tabla de clientes, mi tabla de proveedores se mantuvo, yo qué sé, con 6 cada una, pues ya no se hace la copia de seguridad de eso, ¿no es cierto? En cuando se haría es, por ejemplo, como dijo Lenin, ¿no es cierto? Yo hice una copia de seguridad, ¿no es cierto?, el domingo, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, la que sería la copia sería del domingo al lunes, por ejemplo, de la nueva información que se tenga, ¿no es cierto? Luego, igualmente, como dijo Ricardo, ¿no es cierto?, la copia de seguridad incremental, ¿no es cierto?, solo vamos a ir guardando los cambios igualmente que se hicieron desde el último respaldo, ¿no es cierto?, desde la última copia de seguridad compleja. Algunas de las ventajas, por ejemplo, como nos decía, por ejemplo, Lenin y Ricardo, de la diferencial y el incremental, ¿no es cierto? Es, por ejemplo, van a ser más rápidos porque no es de toda la base de datos completa. Pero, por ejemplo, una de las desventajas es que luego, por ejemplo, de estar haciendo todo esto, pueden llegarse estas copias a pesar más que la copia completa, ¿no es cierto? Yo le considero, digamos, como una recomendación, por ejemplo, sería, ¿no es cierto? Empezamos nuestro negocio, empezamos a hacer las copias de seguridad, una copia de seguridad completa, ¿no es cierto? Luego, por ejemplo, sería diles revisando, por ejemplo, en el transcurso de 6 meses o de un año, volver a hacer una copia de seguridad completa. Y de ahí sí podríamos trabajar con copias diferenciales o incrementales, ¿ya? Algunas, por ejemplo, supongamos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no es cierto? Realizamos una copia de seguridad, ¿no es cierto?, completa
el 1 de mayo, ¿no es cierto? Y a partir de ese momento nosotros, por ejemplo, vamos a ir realizando copias de seguridades, ya sean diferenciales o incrementales, cada día, ¿no es cierto? Por ejemplo, una copia de seguridad completa. El 1 de mayo, ahí vamos a respaldar todos los archivos, todos los datos del sistema, ¿no es cierto? Todas las tablas que tengamos en nuestra base de datos. Luego, por ejemplo, el 2 de mayo haremos una copia, otra copia de seguridad, ya sea diferencial o incremental, ¿no es cierto? En donde, por ejemplo, se van a respaldar, ¿no es cierto? Solamente los cambios que se hicieron entre el 1 y el 2 de mayo, después de que se hizo la copia y hasta el momento que se esté yendo a hacer, ¿no es cierto? Luego, por ejemplo, el 3 de mayo vamos a hacer, por ejemplo, suponiendo en un banco, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay que hacer, por ejemplo, una copia de seguridad a lo mejor de las transacciones, ¿no es cierto? Entonces se harán una copia solamente de los cambios que surgieron. Aquí estamos ahorita en el 3 de mayo. Una copia del, del 2 de mayo hasta el 3 de mayo, el momento en el que estemos haciendo la copia, ¿no es cierto? Ahora supongamos, por ejemplo, el 4 de mayo hay alguna falla en algún sistema, en algún equipo que nosotros tengamos, ¿no es cierto? Y va a ser necesario restaurar, por ejemplo, los datos, ¿no es cierto? Nosotros con la copia de seguridad completa vamos a poder, por ejemplo, restaurar, ¿no es cierto? Lo que teníamos hasta el 1 de mayo, que era completa la copia, ¿no es cierto? Luego, por ejemplo, con las copias de seguridad, ya sea la incremental o la diferencial, nosotros vamos, por ejemplo, a ir ¿cómo sería? Actualizando esa base de datos que tenemos, ¿no es cierto? Y mantenerle, por ejemplo, actualizada, ¿no es cierto? Hasta, por ejemplo, restaurar la información que nosotros tengamos, ¿ya? Entonces, para eso es, como digo, por ejemplo, es recomendable hacer una copia de seguridad, por ejemplo, al inicio del año o antes de que termine el año, luego, por ejemplo, como digo, va a haber quienes, por ejemplo, va a decir, no, nuestra empresa genera mucha información y nosotros mensualmente vamos a hacer, por ejemplo, un backup completo y después vamos a ir trabajando ya sea con diferencial o con incremental, ¿ya? Ahora déjeme ver qué hora es, ya no sé si tenemos tiempo. Ya, ahora lo que vamos a ver un poco sobre la restauración de las copias de seguridad. Esta unidad, la unidad 2 en la que estamos trabajando ahora, la terminamos el sábado 20 de mayo. Sí, el sábado 20 de mayo tendrían evaluación el 27, pero yo no creo que les voy a tomar evaluación virtual, porque el 27 hay prueba de programación. Ya, bueno, ya les explicaré en su momento sobre la evaluación, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto? En cambio, ahora vamos a hablar un poco sobre el proceso de restauración de copias de seguridad, ¿no es cierto? El proceso de restauración de copias de seguridad de una base de datos va a ser un proceso crítico, ¿no es cierto? En el cual nosotros vamos a recuperar, ¿no es cierto? Los datos de una base de datos a partir de una copia de seguridad que fue previamente creada. Ya, la restauración de las copias de seguridad, ¿no es cierto?, se utilizan comúnmente, ¿no es cierto?, para recuperar los datos perdidos, ya sea debido a fallos del sistema, a fallos del disco, errores en el sistema, ¿no es cierto?, daños en el sistema, ¿no es cierto?, de nuestra computadora, daños en el hardware, ¿no es cierto?, errores de usuario. A veces, es decir, se menciona mucho los errores de usuario, pero, por ejemplo, es algo muy común, por ejemplo, ¿no es cierto?, que por equivocación y algo que, por ejemplo, se suele, hayan visto, no sé si verían estos memes que saben salir, estaba borrando tal cosa de la base de datos y me olvidé de poner el where, se olvida de poner de qué tabla y borran toda la base de datos. Entonces son errores humanos que uno, por ejemplo, dice, no, que va a pasar eso, pero a la final termina pasando, ¿no es cierto? Luego, denme un segundito, ya. Ya, luego, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos que tener mucho en cuenta, ¿no es cierto? Que este proceso de restauración generalmente va a implicar estos pasos de aquí. Segundo, ya, estos pasos de aquí, identificar la copia de seguridad, detener el servidor, ¿no es cierto?, de la base de datos, restaurar la copia de seguridad, verificar la restauración y reiniciar el servidor de la base de datos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de identificar la copia de seguridad correcta, ¿no es cierto? Estamos hablando que cuando vayamos a restaurar la base de datos, primero se debe de identificar la copia de seguridad correcta que contenga los datos que nosotros deseamos restaurar, ¿no es cierto? Asegurarnos que la copia de seguridad, por ejemplo, que queremos
restaurar esté completa. No me refiero a que vamos a restaurar la copia que hicimos de un backup completo, ¿no es cierto? Sino que tenga, por ejemplo, la información que nosotros necesitemos restaurar, ¿no es cierto? Tal vez la información que se perdió, ¿no es cierto? Tampoco también considerando no alterar, por ejemplo, las otras tablas, ¿no es cierto? La otra información que tengamos, ¿no es cierto? Y también cerciorarse que no esté dañada, ¿no es cierto? Tal vez por ahí se hizo mala copia de seguridad, no nos dimos cuenta, entonces puede estar dañada, ¿no es cierto? Luego tenemos detener el servidor de la base de datos. Antes de restaurar la base de datos, detener el servidor, ¿no es cierto? Para que ningún usuario pueda acceder mientras estamos realizando la restauración, ¿no es cierto? Vaya a ser que, como digo, en un banco, ¿no es cierto? Nosotros realizando alguna restauración, alguna cuestión en la base de datos, a lo mejor luego dicen algo pasó por ahí, alguien hizo alguna transacción importante, ¿no es cierto? Y esa información no va a quedar guardada en ninguna parte, ¿no es cierto? Por eso una diapositiva anterior decía que se sugería, ¿no es cierto? Que por ejemplo, el mejor momento de realizar una copia de seguridad es cuando nadie esté utilizando, ¿no es cierto? Preferiblemente en la noche, ¿no es cierto? Luego tenemos sobre restaurar la copia de seguridad, que ya sería el paso en el cual vamos a restaurar la copia de seguridad, ¿no es cierto? Sería aquí ya va a depender, por ejemplo, de las herramientas que nosotros utilicemos para este proceso de restauración de bases de datos, ¿no es cierto? Tendríamos también que tener en cuenta que la ubicación sea correcta, ¿no es cierto? Acá en el punto anterior me estaba identificar la copia de seguridad, me estaba olvidando, ¿no es cierto?, de decirles que debemos de tener en cuenta en la parte que nos decía verificar que sea, por ejemplo, correcta la base de datos. Por ejemplo, se suele el momento que estamos haciendo alguna tarea o a ustedes mismos creo que les pasó, ¿no es cierto? Estamos haciendo, tenemos una carpeta con 20, 30 archivos, ¿no es cierto? Imagina una carpeta que diga copia de seguridad 15 de mayo del 2022, copia de seguridad 12 de mayo, 13 y así, ¿no es cierto? Podemos llegar a confundirnos, ¿no es cierto? Dice el Ricardo, bueno, yo voy a hacer la copia de seguridad se perdió tal información ayer, voy a restaurar con la de anteayer, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, a lo mejor se confunde y él, por ejemplo, puede restaurar no la del 15 de mayo, sino, por ejemplo, puede restaurar la del 12, por ejemplo, un error visual, ¿no es cierto? Siempre cerciorarnos que sea correcta la base de datos que estamos yendo a restaurar, ¿no es cierto? Luego, como les decía, tenemos, ¿no es cierto? Al momento de restaurar, igualmente especificar correctamente cuál va a ser la copia que vamos a trabajar, dónde va a estar ubicada la base de datos, ¿no es cierto? A lo mejor alguien dice, hay personas que, por ejemplo, no manejan en una sola base de datos toda la información de la empresa, sino manejan en varias, ¿no es cierto? Y a lo mejor, por ejemplo, tienen una base de datos, por ejemplo, de clientes, y en lugar de restaurar la de clientes, restauran la de proveedores, se les daña y pierden la información, ¿ya? Eso a tener en cuenta, ¿no es cierto? Verificar la restauración, ¿no es cierto? Una vez completada la restauración, debemos de verificar, ¿no es cierto? Que esté, por ejemplo, que la información que se encuentre sea consistente, que sea correcta, ¿no es cierto? Que se encuentren los datos completos, ¿no es cierto? Tal vez, como se mencionó anteriormente, por ejemplo, se sugiere tener un respaldo físico, ¿no es cierto? Entonces, tal vez por ahí, o tal vez un respaldo físico, pero por ejemplo, de resumen. Yo hasta el domingo, no me acuerdo cuánto fue el domingo, hasta el domingo 13, no, domingo 14 de mayo, yo tenía en mi tabla clientes 256, en mi tabla de proveedores 35. Por ejemplo, pues verificar que siga manteniendo tal vez esos valores o que tal vez hayan aumentado, más no que hayan disminuido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí significaría que está habiendo una pérdida de información, ¿no es cierto? Luego tenemos reiniciar el servidor de la base de datos. Una vez que se ha verificado la restauración, debemos reiniciar el servidor de la base de datos para que el usuario pueda acceder a la base de datos, ¿no es cierto? Para que el usuario, por ejemplo, verificamos y el usuario ya pueda, por ejemplo, empezar a trabajar cada quien con los permisos y estas cuestiones que le corresponden. Ya eso en cuanto a la restauración de una copia de seguridad. Ya el día de mañana o de no el día sábado estaremos ya realizando, por ejemplo, una copia de seguridad de nuestra base de datos que tenemos para uso común, ¿ya? Luego, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, cómo estimar
el tamaño de una copia de seguridad, ¿no es cierto? Nosotros para estimar el tamaño de una copia de seguridad, ¿no es cierto? Completa, esto hay que tener en cuenta de la copia de seguridad completa, ¿no es cierto? Van a haber varios factores que deben de tenerse en cuenta, como por ejemplo el tamaño actual de la base de datos, ¿no es cierto? El tipo de base de datos que nosotros tenemos, la frecuencia de actualización de los datos, ¿no es cierto? La cantidad, por ejemplo, de datos que se espera, por ejemplo, que cambien de una copia a otra copia de seguridad, ¿no es cierto? Y como digo, por ejemplo, no es que esto a lo mejor lo va a realizar, ¿no es cierto? Esto va a realizar una persona al ojo. Bueno, a ver, yo creo que deberíamos, cuando se trata de esto, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no es cierto? Ya que se puede decir, es la información fundamental, la información vital de la empresa, ¿no es cierto? No vamos a decir, bueno, hay que hacer esta copia de seguridad solo de esto o hay que restaurar solo esto, ¿no es cierto? Tiene que ser alguien que sepa un poco más sobre esto, ¿no es cierto? También, por ejemplo, una forma de estimar el tamaño de una copia de seguridad completa es realizar la copia de seguridad completa y observar, por ejemplo, el tamaño que tiene, ¿no es cierto? Para esto nos va, por ejemplo, a ayudar a proporcionar una buena estimación del tamaño de la copia de seguridad. Sin embargo, por ejemplo, hay ocasiones en las que esto no hay como, ¿no es cierto? Y podemos utilizar los siguientes métodos de aquí que tenemos, utilizar una estrategia de cálculo de tamaño de base de datos, estime el tamaño de los cambios, ¿no es cierto? Y use una regla de estimación. Cuando hablamos nosotros de esta parte de utilizar herramientas, ¿no es cierto? Existen a veces los mismos proveedores de base de datos, por ejemplo, los creadores de MySQL, los creadores de MariaDB, los creadores de Mongo, de todas estas bases de datos, ¿no es cierto? Ellos mismos ya ofrecen herramientas para el cálculo del tamaño de base de datos para poder estimar, ¿no es cierto?, estos tamaños, ¿no es cierto?, basándose, por ejemplo, en el tamaño de los datos, en el tamaño de, por ejemplo, de otros factores que, por ejemplo, que ellos tengan, ¿no es cierto? Perdón, se cambió de diapositiva, ¿no es cierto? Eso ya, por ejemplo, provee, ¿no es cierto?, algunas bases de datos o inclusive, por ejemplo, en las mismas, por ejemplo, bases de datos que se esté trabajando, ahí mismo suele decir, por ejemplo, el tamaño de esta base de datos es de tantas megas, de tantas gigas, ¿no es cierto? Eso tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Luego, por ejemplo, estimar el tamaño de los cambios, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros al conocer la capacidad o la frecuencia en la que se van a ir dando los cambios, ¿no es cierto? Podemos ir nosotros, por ejemplo, sumando el tamaño de los cambios, ¿no es cierto? Desde la última copia de seguridad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a lo mejor el Lenin dice, bueno, yo hice una copia de seguridad, el Lenin dice, yo voy a ir haciendo, yo no voy a trabajar ni con bases de datos incrementales ni nada, ¿no es cierto? Sino dice, yo voy a ir haciendo una copia de seguridad completa una vez al mes. Porque mi empresa no es tan grande, pero tampoco tan pequeña. Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto? Él dice que va a estimar, ¿no es cierto? Ir sumando el tamaño. Él dice, a ver, de mí las tablas, llamémosle así, o la información que crece en tamaño, por ejemplo, dice, los proveedores no cambian, tal vez aumentará uno al mes, ¿no es cierto? Los clientes sí cambian, los clientes, por ejemplo, van en aumento, ¿no es cierto? Dice, a lo mejor Lenin dice, yo más o menos en el mes tengo unos 55 clientes, ¿no es cierto? A veces en un mes, a veces en un día, pero él, por ejemplo, verá la tabla de mí que crece es la tabla de clientes, ¿no es cierto? Tal vez la tabla que crece, pero no tampoco, por ejemplo, en gran tamaño, ¿no es cierto? Por ejemplo, van a ser, yo que sé, la tabla de productos, donde Lenin dice, por ejemplo, mis tablas de productos crecen cuando yo traigo mercadería, por ejemplo, y eso suele suceder, pongamos en mayo para el mes de la madre, en junio para el mes del padre y en diciembre, por ejemplo, para Navidad, ¿no es cierto? Entonces él va a considerar que esos meses, por ejemplo, si él va a realizar una copia de seguridad, va a saber que va a necesitar más tamaño porque su tabla por ejemplo, de productos va a crecer, ¿no es cierto? Su tabla, y ya aparte de lo que mensualmente, digamos, va creciendo su tabla de clientes, ¿no es cierto? Luego nos dice que, por ejemplo, que utilicemos una regla de estimación, ¿no es cierto? Por ejemplo, una regla común, ¿no es cierto? Es hacer una copia de seguridad completa, ¿no es cierto? Y esta será, por ejemplo, el tamaño en sí de toda la base de datos sería, por ejemplo, el doble de lo que pese, por ejemplo, esa copia de seguridad, ¿no es cierto? También es importante recordar que cuando nosotros hablamos de estimaciones, ¿no es cierto? De estimaciones tenemos que tener en cuenta
¿no es cierto? Los cambios, las configuraciones que va a tener la base de datos, ¿no es cierto? La cantidad de cambios que se van a ir realizando, ¿no es cierto? Desde cada copia de seguridad, ¿no es cierto? Por lo que es recomendable, ¿no es cierto?, realizar copias de seguridades completas de las bases de datos para obtener una estimación más precisa, ¿no es cierto? Porque a veces decimos, bueno, pero dicen, van a decir, ¿qué va a pesar tanto mi base de datos, ¿no es cierto?, ya cargada en el sistema si solamente tengo tabla de productos y tabla de clientes y proveedores, pero por ejemplo no se da cuenta que tiene algo que vamos a ver en la siguiente unidad, que tiene, por ejemplo, usuarios y que, por ejemplo, le tiene a Lenin, que tiene el Lenin que es el que trabaja en la caja, que tiene tal vez permisos de hacer transacciones, de hacer solamente, por ejemplo, facturas. El Ricardo, que es el gerente, que va a tener, por ejemplo, permisos de agregar productos, o que es, por ejemplo, el jefe de bodega tiene productos de agregar, ¿no es cierto? La Jennifer, que es la dueña de la empresa, tiene permiso para hacer el cambio que ella gusta en su base de datos, ¿no es cierto? O, por ejemplo, el Kevin, que es un empleado, por ejemplo, temporal en alguna área, por ejemplo, tiene tal vez solamente permisos para ver la base de datos, más no para modificarla, ¿no es cierto? Entonces eso tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, eso en cuanto a una parte, por ejemplo, de cambios que se pueden dar que no, tal vez no son muy visibles, como decimos, ah, mira, aparecieron 5 o 10 productos más, muy diferente a los permisos que se le den a cada usuario, ¿no es cierto? Eso también debemos de tener en cuenta, inclusive, por ejemplo, alguna configuración interna que nosotros tengamos en nuestra base de datos, ¿ya? Luego tenemos la parte de programar una copia de seguridad, ¿no es cierto? Nosotros aquí debemos de tener en cuenta, denme un segundito, ¿ya, chicos?
Listo, chicos, ya regresé, disculpas. Entonces, ¿no es cierto? Les estaba yendo a hablar un poco sobre la programas, o sea, programar copias de seguridad, ¿no es cierto? Algo que primero, ¿no es cierto? Nosotros, esto es esencial, ¿no es cierto? Al momento, por ejemplo, de administrar una base de datos. ¿Por qué? Porque nos va a garantizar, ¿no es cierto? La protección de los datos, por ejemplo, de la empresa, ¿no es cierto? Al principio se habló de que la base de datos era la encargada, por ejemplo, de darle, como por ejemplo, de generar confianza, ¿no es cierto?, en nuestros clientes, ¿no es cierto? Se habló de que es lo que va a garantizar la continuidad y la confianza, ¿no es cierto? Porque como dije yo, no podemos decirle al cliente, oiga, ¿sabe qué? Se nos perdió la base de datos, no sabemos cuáles eran los productos que teníamos que entregarle a usted, por ejemplo, el día lunes, ¿no es cierto? Entonces eso tenemos que garantizar, ¿no es cierto? Nosotros la protección de los datos, ¿no es cierto? Luego, en cuanto a programar, ¿no es cierto?, copias de seguridad, se recomienda que estas sean periódicas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que puedan garantizar que se van a recuperar los datos críticos, ¿no es cierto?, los datos importantes en el caso de algún fallo del sistema o una pérdida de datos, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos que algo importante a tener en cuenta va a ser definir la frecuencia de la copia de seguridad, la selección del tipo de copia de seguridad, selección de la herramienta para la copia de seguridad, configurar la programación de la copia de seguridad, realizar pruebas a la copia de seguridad y verificar la integridad de las copias. Cuando hablamos de definir la frecuencia, ¿no es cierto? Como dije, va a depender mucho de cada empresa. Como dije, muchos dueños de empresas van a decir, no, hagamos una copia de seguridad mensual o hagamos una copia de seguridad cada 6 meses, ¿no es cierto? Entonces va a depender, ¿no es cierto? En otros lugares, en cambio, que tienen, por ejemplo, un manejo, digamos, mucho más amplio, llamémosle, o le dan mayor utilización a su base de datos, entonces van a decir, realicémosle diariamente, semanalmente, mensualmente, ¿no es cierto? Dependiendo de la cantidad de datos que se generen, ¿no es cierto? Luego tenemos el tipo de base de datos. Nosotros ya vimos que hay bases de datos completas, diferenciales, incrementales, ¿no es cierto? Entonces ahí ya tenemos nosotros que ver cuál va a ser la base, la copia de seguridad que se va a adaptar mejor, ¿no es cierto?, a las necesidades de nuestra empresa, las necesidades, por ejemplo, de la creación, por ejemplo, perdón, no es la creación, claro, a la generación de datos, ¿no es cierto? Eso tenemos también que tenerle mucho en cuenta, ¿no es cierto? Luego seleccionar la herramienta, ¿no es cierto?, para las copias de seguridad que se adapte igualmente a nuestro entorno. Hay herramientas, digamos, gratuitas, hay herramientas de pago, ¿no es cierto? Aquí lo que nos va a ayudar un poco, por ejemplo, es esta parte de la programación, ¿no es cierto? Y la gestión de las copias de seguridad, ¿no es cierto? Configure, luego nos dice la configuración de una copia de seguridad, ¿no es cierto? Configure la programación. Aquí lo que se va a hacer, ¿no es cierto? Relativamente es igualmente, como les dije al inicio de la unidad, un proceso fácil, sencillo, ¿no es cierto? Dependiendo de la herramienta que se vaya a utilizar, ¿no es cierto? Se puede establecer una frecuencia, el tipo de copia de seguridad, ¿no es cierto? Y la ubicación, por lo general, los datos mínimos que se piden, ¿no es cierto? Cada cuánto tiempo realizar la copia, qué tipo de copia voy a realizar y dónde voy a guardar, en qué carpeta voy a guardar, ¿no es cierto? Luego realizar pruebas de seguridad, aquí nos dice, ¿no es cierto?, regularmente realizar pruebas de las copias, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para asegurarnos que esté funcionando correctamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no es cierto? A ver si la información tal vez sí se está actualizando, ¿no es cierto? Vaya a ser que no se esté actualizando la información y nosotros estemos guardando bases de datos que no tengan, por ejemplo, ningún valor significativo, ¿no es cierto? Además, verificar la integridad de las copias de seguridad. Hay que estar regularmente verificando, ¿no es cierto?, para asegurarnos que sean válidas, que se puedan recuperar la información de manera confiable, ¿no es cierto? Eso debemos de tenerle en cuenta. Además, por ejemplo, en algunas empresas se suele acostumbrar tener, por ejemplo, esa misma base de datos con la que estamos trabajando, pero, por ejemplo, antes de restaurarle, por ejemplo, en nuestro ya sistema, llamémosle de producción, el que ya utilizamos, ¿no es cierto? Se le recupera en un sistema de pruebas para ver y realizar, por ejemplo, consultas simples. Seleccióneme los clientes y como digo, vamos a tener por ahí
una tabla de resumen que me va a decir, la tabla clientes el 15 de mayo tenía 25 clientes, ¿no es cierto? La tabla productos teníamos 54, entonces todo eso debemos de considerar, ¿ya? Hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. ¿Tienen alguna consulta, sugerencia? Hola. No, profe. No, profe. Ya, chicos, entonces le dejamos hasta ahí, ¿ya? Mañana vamos a revisar, a trabajar ya en el Workbench, ¿ya? Para realizar una copia de seguridad de la información. O ponerle para verle más o menos de nuestra tabla, de nuestra tabla de la tiendita para estimar cuánto, por ejemplo, es el peso de esa tabla, de esa base de datos. Ya vamos a trabajar mañana en eso, ¿ya? Entonces, hasta mañana, chicos. Hasta mañana, profe. Hasta Hasta Gracias. mañana. mañana.